Mi novia me llamó gay de closet frente a todos por no querer acostarme con ella después de su infidelidad. Nunca imaginé que algo tan personal terminaría convirtiéndose en una historia que otros podrían comentar o juzgar desde fuera. Pero así pasa a veces, las cosas más íntimas se rompen en silencio, aunque el eco se escuche en todas partes. Me llamo Víctor, tengo 24 años y trabajo en el restaurante familiar que mis padres construyeron desde cero en Los Ángeles. No es un lugar famoso ni aparece en guías gastronómicas, pero es estable, respetado en el barrio y, sobre todo, es nuestro. Para mí no es solo un trabajo, es una responsabilidad y una inversión en el futuro. Desde que terminé la universidad decidí involucrarme por completo, con la idea de algún día hacer crecer el negocio y continuar lo que mis padres empezaron. Mi vida empezó a cambiar sin que me diera cuenta en ese momento. Todo parecía bastante normal. Conocí a Wendy en la universidad. Ella tenía 20 años y yo 22. Coincidimos en una clase obligatoria y empezamos a hablar casi por casualidad. Wendy era todo lo contrario a mí, extrovertida, sociable, siempre rodeada de gente. Yo no era tímido, pero sí más tranquilo, más reservado. Aún así, conectamos rápido. Empezamos a coincidir fuera de clases, primero en grupos y luego solos. Salíamos con amigos, íbamos a fiestas, improvisábamos planes sin pensar demasiado en el día siguiente. Durante un tiempo, nuestras vidas iban en la misma dirección. No éramos una pareja conflictiva. Discutíamos poco y cuando pasaba, lo resolvíamos rápido. No había dramas constantes ni celos exagerados. Todo parecía bastante equilibrado. Por eso, cuando decidimos mudarnos juntos después de graduarnos, me pareció un paso natural. El departamento no era grande, pero era suficiente. Tenía 2 habitaciones, una sala pequeña y cocina abierta. Organizamos los gastos desde el inicio y nunca tuvimos problemas con el dinero. Wendy trabajaba medio tiempo y yo ya estaba completamente enfocado en el restaurante. Fue en ese momento cuando nuestras diferencias empezaron a hacerse más evidentes. Mi rutina cambió por completo. Empecé a trabajar muchas horas. El restaurante no cerraba temprano y había días en los que tenía que llegar antes para recibir proveedores o quedarme más tarde revisando cuentas. Poco a poco, dejé de salir. Al principio solo faltaba a algunas reuniones, luego a la mayoría. Prefería descansar, dormir bien y rendir en el trabajo. Wendy no lo tomó bien. Al inicio eran comentarios ligeros, que me estaba volviendo aburrido, que ya no era el mismo, que parecía una persona mayor antes de tiempo. Yo trataba de explicarle que no era falta de interés en ella, sino una cuestión de prioridades. Le decía que el restaurante era una oportunidad real de estabilidad, que valía la pena el esfuerzo. Ella escuchaba, pero no parecía realmente comprenderlo. Con el tiempo, las discusiones se volvieron más frecuentes. Wendy seguía saliendo con sus amigos, mientras yo me quedaba en casa o trabajando. Muchas veces ella regresaba de madrugada, y yo ya estaba dormido. Otras veces me despertaba el ruido de la puerta o el olor a alcohol. Nunca le reclamé eso directamente. Pensaba que era parte de su personalidad, que con el tiempo encontraríamos un punto medio. Pero ese equilibrio nunca llegó. Una noche, después de una discusión más intensa de lo habitual, Wendy me dijo algo que no pude olvidar. Dijo que se sentía sola, incluso estando conmigo. No supe qué responder. Desde mi perspectiva, yo estaba cumpliendo. Trabajaba, aportaba, estaba presente. Pero para ella eso no era suficiente. Necesitaba algo distinto, algo que yo ya no estaba ofreciendo. Un par de semanas después, todo cambió. Esa noche yo estaba en el restaurante. Wendy había salido a una fiesta con amigos de la universidad. No me invitó, y yo tampoco pregunté. Cerca de la medianoche, estaba revisando unos pedidos desde mi teléfono cuando apareció una notificación extraña. No era de alguien que conociera directamente. Por alguna razón, abrí la historia. Era un video corto de una fiesta, música alta, luces, gente bailando. Al principio no presté mucha atención, pero luego reconocí el vestido de Wendy. Después su cara.
Estaba riendo, muy cerca de un tipo que no había visto antes. Sentí una incomodidad inmediata, pero no reaccioné todavía. Pasé al siguiente video. Ahí ya no había dudas. Wendy lo estaba besando. No fue una escena ambigua ni algo que pudiera interpretarse de otra forma. Era claro. Sentí una mezcla rara, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Frío, calor, una especie de vacío difícil de describir. Cerré el teléfono. Me quedé unos segundos inmóvil, mirando alrededor sin realmente ver nada. Todo seguía igual en el restaurante, pero para mí ya no. No hice escándalo. No llamé, no escribí. Terminé mi turno como pude y regresé al departamento. Wendy aún no había llegado. Me senté en la sala a esperar. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando escuché la puerta abrirse, ya no estaba alterado. Estaba tranquilo, pero de una forma extraña, como si algo se hubiera desconectado. Ella entró con normalidad, pero al verme se detuvo. No levanté la voz. Le pregunté directamente quién era el tipo. Al principio intentó negarlo. Luego minimizarlo. Dijo que había bebido demasiado, que no significaba nada, que solo había sido un beso sin importancia. Cuando mencioné el video, se quedó en silencio. Ahí entendí que no había nada más que discutir. Le dije que no podía seguir con la relación. No hubo gritos. Solo una conversación fría, incómoda. Le expliqué que ya no confiaba en ella, que no podía ignorar lo que había pasado. Wendy lloró, pidió perdón, prometió cambiar. Pero ya no había nada que quisiera escuchar. Vivíamos juntos, así que acordamos algo práctico. Yo me iría al día siguiente. Esa noche dormiría en la sala. Preparé una cobija, tomé una almohada y me acosté en el sofá. No dormí. Pensé en los 2 años que habíamos estado juntos. En cómo algo que parecía estable se había roto de forma tan simple. No sentía rabia. Sentía decepción. Cerca de la medianoche, escuché pasos. Wendy salió de la habitación. Ya no estaba llorando. Se acercó despacio y se sentó cerca de mí. Me dijo que no quería que todo terminara así. Que aún me deseaba, que una noche no podía borrar todo lo que habíamos vivido. Se acercó más. Intentó tocarme, hablar en voz baja, como si la situación pudiera suavizarse con cercanía. Me pidió que la abrazara. Que olvidáramos todo, sea por un momento. Yo me levanté de inmediato. Le dije que no. Que lo que había hecho no se podía arreglar así. Ella insistió. Y fue en ese momento cuando entendí algo importante. No solo había traicionado mi confianza, sino que tampoco comprendía el daño que había causado. Tomé mis llaves, mi cartera y me dirigí a la puerta. No quería quedarme ahí ni un minuto más. Salí del departamento esa misma noche. Los días siguientes pasaron de una forma extraña, como si todo estuviera en pausa, pero al mismo tiempo avanzando sin preguntarme. Me enfoqué completamente en el trabajo. Llegaba temprano al restaurante y me iba tarde. Me mantenía ocupado todo el tiempo posible, no porque alguien me lo exigiera, sino porque no quería pensar. Revisaba pedidos, organizaba cuentas, hablaba con proveedores, ayudaba en cocina si hacía falta. Cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. No tenía energía para conversaciones incómodas ni explicaciones. Para mí, la relación había terminado y punto. No sentía la necesidad de contarle a todo el mundo lo que había pasado. Nunca fui una persona de exponer mi vida personal, y mucho menos en una situación así. Pensé que el silencio sería suficiente para cerrar el tema. Me equivoqué. A los pocos días empecé a notar algo raro en redes sociales. No fue inmediato ni directo. Eran publicaciones sueltas, compartidas en historias o en su perfil. Al principio parecían memes comunes, pero el tono era distinto. El primero decía algo como: cuando creías que tenías novio, pero en realidad estabas viviendo otra historia. No le di mucha importancia. Pensé que era una forma inmadura de procesar la ruptura. Pero luego apareció otro.
Hay cosas que uno descubre demasiado tarde, como quién era realmente la persona con la que estabas. Ahí ya no me pareció casual. No mencionaba nombres, pero el mensaje era claro. Lo que más me incomodó no fueron las publicaciones en sí, sino los comentarios. Varias de sus amigas reaccionaban con risas exageradas y frases insinuantes. Comentarios como: amiga, saliste de algo raro ahí. Menos mal te diste cuenta. Hay cosas que no se pueden arreglar. Leí eso una sola vez. Cerré la aplicación. No respondí, no comenté, no compartí nada. Mi instinto fue ignorarlo completamente. No quería entrar en una discusión pública ni rebajarme a ese nivel. Además, estaba cansado. Trabajaba casi 12 horas al día y lo último que quería era pelear por redes sociales. Pensé que, si no reaccionaba, el tema moriría solo. Pero no fue así. Esa misma semana, un amigo en común organizó una reunión por su cumpleaños. Era alguien cercano desde la universidad. Él no sabía que Wendy y yo habíamos terminado. De hecho, casi nadie lo sabía. Yo no había contado nada. Dudé en ir. Sabía que Wendy probablemente estaría ahí. Pero también sabía que no podía empezar a evitar todos los lugares donde ella pudiera aparecer. No quería vivir así. Así que decidí ir. Llegué un poco tarde, directo del trabajo. Todavía traía el cansancio encima y el olor del restaurante en la ropa. Saludé a algunos conocidos, felicité al cumpleañero y me serví algo de beber. Wendy ya estaba ahí. Al principio, todo parecía normal. Ella estaba con su grupo de amigas, riendo, hablando fuerte como siempre. Yo me mantuve al margen, conversando con otras personas. No hubo contacto directo entre nosotros. Ni siquiera cruzamos miradas por un buen rato. Por un momento pensé que la noche sería tranquila. Pero poco a poco, el ambiente empezó a cambiar. Primero fueron comentarios sueltos. Nada directo, pero lo suficientemente claros. Wendy hablaba en voz alta, como asegurándose de que varios escucharan. Frases con doble sentido, aparentemente generales, pero claramente dirigidas. Es curioso cómo uno puede estar con alguien y no conocerlo de verdad. A veces crees que estás en una relación, y resulta que no era lo que pensabas. Algunas personas se reían sin entender completamente. Otras simplemente guardaban silencio. Yo escuchaba, pero fingía no hacerlo. Me repetía que no valía la pena reaccionar. No había ido a pelear. Wendy siguió bebiendo. Conforme avanzaba la noche, sus comentarios se volvieron más directos. Alguien preguntó en tono casual por qué no estábamos juntos esa noche. Ella respondió con una risa ligera, diciendo que las cosas no siempre son lo que parecen. Sentí varias miradas sobre mí. Me limité a sonreír de forma incómoda y cambiar de tema cuando alguien intentaba involucrarme. No quería explicar nada frente a todos. No quería convertir una reunión en un conflicto. Pero Wendy parecía cada vez más cómoda con la atención. En un momento, levantó la voz más de lo normal. Ya estaba claramente afectada por el alcohol. Gesticulaba más, hablaba más rápido, y su tono empezaba a perder control. Comenzó a contar una historia. No dijo mi nombre al inicio, pero era evidente que hablaba de mí. Describía una relación en la que, según ella, daba todo mientras la otra persona no cumplía con sus expectativas. El ambiente empezó a tensarse. Algunas personas dejaron de reír. Otras evitaban mirarla directamente. Yo sentía un nudo en el estómago, pero seguía en silencio. No quería hacer un escándalo en el cumpleaños de alguien más. Entonces, sin rodeos, lo dijo. Miró en mi dirección, sonrió de forma extraña y dijo en voz alta que yo era gay, que simplemente no lo había aceptado. Durante unos segundos, nadie reaccionó. Hubo algunas risas, pero eran incómodas, forzadas. De esas que salen cuando nadie sabe cómo responder. Yo me quedé quieto, con el vaso en la mano. Sentí como la atención empezaba a centrarse en mí. Pensé que ahí terminaría. Que se daría cuenta del silencio y se detendría. Pero no lo hizo.
Lo digo en serio, añadió, subiendo un poco más la voz. Terminamos porque a Víctor le gustan los hombres. El cambio en el ambiente fue inmediato. Las risas desaparecieron. La música seguía sonando, pero parecía lejana. Varias personas dejaron de hablar. Algunas bajaron la mirada. Otras me observaron directamente, esperando una reacción. Sentí vergüenza. No por lo que estaba diciendo, sino por la situación. Por estar expuesto así, sin haberlo elegido. Respiré hondo. No quería perder el control. Deja de mentir, dije finalmente, con voz firme. Terminamos porque me fuiste infiel. No levanté la voz. No insulté. Solo dije la verdad. Wendy me miró unos segundos. Como evaluando si responder o ignorarlo. Se rió, pero sin humor. Y siguió hablando como si nada. Fue una pelea tonta, dijo. Una discusión cualquiera. Él se fue a dormir a la sala haciéndose el ofendido. Algunas personas se miraron entre sí. Nadie intervenía. Fui a buscarlo después, continuó. Para arreglar las cosas, como se hace en una relación. El silencio se volvió más pesado. Intenté acercarme, ya saben, normal. Hizo una pausa. ¿Y saben qué pasó? Nadie respondió. Me rechazó. Sentí la tensión en mi cuerpo. Ni siquiera reaccionó. Como si nada. Algunas personas bajaron la mirada. Otras se quedaron completamente quietas. Si eso no significa algo, entonces no sé qué es. Ahí fue cuando di un paso al frente. No fue eso, dije. Y esta vez mi voz sonó más firme. Fue asco. Al decir esa palabra, el ambiente cambió por completo. Algunas personas soltaron una exclamación baja, casi involuntaria. Se escuchó un oye, en algún lado, como si alguien intentara detener lo que ya era inevitable. Pero yo ya no estaba pensando en eso. Sí, asco, repetí, sin elevar demasiado la voz, pero sin suavizarla tampoco. Asco de saber que la persona con la que compartía mi vida me había sido infiel. Wendy frunció el ceño, claramente sorprendida por el tono. ¿Qué hombre querría estar con alguien que lo engañó? Continué. ¿Qué confianza queda después de eso? Ella abrió la boca para responder, pero no la dejé. No te rechacé por lo que estás diciendo, añadí. Te rechacé porque cruzaste una línea que no tiene vuelta atrás. El silencio era total. Incluso la música parecía más baja, aunque probablemente seguía igual. Wendy dio un paso hacia mí, con el rostro enrojecido, ya no solo por el alcohol, sino por la situación. No me hables así, dijo, alzando la voz. Respétame. La forma en que lo dijo cambió el enfoque de todo. De pronto, parecía querer colocarse en el papel de víctima. No te estoy faltando al respeto, respondí. Estoy diciendo lo que pasó. Me estás dejando mal frente a todos, replicó. Fuiste tú quien empezó esto, contesté sin dudar. Se escucharon murmullos. Algunas personas asentían levemente, otras simplemente observaban. Mentiste, continué. Me engañaste, y ahora intentas justificarlo inventando cosas sobre mí. Wendy respiraba rápido. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Y qué querías que hiciera? Dijo, elevando la voz otra vez. ¿Quedarme viendo cómo todo se volvía rutina contigo? Rutina, repetí. Estaba trabajando. Construyendo algo. Te volviste aburrido, respondió. Todo era trabajo, trabajo y más trabajo. Porque era necesario, dije. Porque estaba apostando por algo real. Ella negó con la cabeza. Solo fue un beso, insistió. Estás exagerando. Un beso es suficiente, respondí. No fue el beso en sí. Fue la decisión. Hice una pausa breve. Fue elegir traicionar en lugar de hablar. La discusión ya no tenía filtros. Wendy empezó a reprocharme que me había vuelto distante, frío, que ya no disfrutaba la vida. Yo le señalé su falta de límites, su necesidad constante de validación y su incapacidad para asumir errores.
Noté algo importante. Varias personas ya no estaban neutrales. No decían nada, pero sus expresiones eran claras. Algunos negaban con la cabeza cuando Wendy hablaba. Otros evitaban mirarla directamente. Eso pareció afectarla más de lo que esperaba. Claro, dijo con sarcasmo. Ahora todos te creen a ti. No se trata de que me crean, respondí. Se trata de lo que pasó. Hubo unos segundos de silencio. Wendy miró alrededor. Pareció darse cuenta de que había perdido el control de la situación. Está bien, dijo finalmente, levantando las manos. Ya entendí. Tomó su bolso con movimientos bruscos. Caminó hacia la salida. Pero antes de irse, se detuvo. Se giró una última vez hacia mí. Su expresión había cambiado. Ya no parecía molesta. Parecía herida, pero también orgullosa. Me decepcionas, dijo. Hizo una pausa breve. Nunca pensé que terminaría así. No gritó. No hizo otro comentario. Simplemente se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró detrás de ella. El silencio que quedó fue incómodo, pesado. Nadie sabía muy bien qué decir. Algunos evitaban mirarme. Otros fingían revisar el teléfono. El cumpleañero parecía debatirse entre intervenir o dejar que el momento pasara solo. Fue uno de mis amigos quien rompió el ambiente. El típico del grupo, el que siempre intenta aliviar tensiones. Bueno, dijo con una sonrisa incómoda, levantando su vaso. Definitivamente este cumpleaños va a ser difícil de olvidar. Hubo un par de risas. No eran burlas. Eran risas de alivio. Como si todos necesitaran una salida. El mismo amigo se acercó a mí y me dio una palmada en el hombro. Tranquilo, dijo en voz baja. Se le fue la mano. Asentí. No tenía ganas de hablar mucho. Poco a poco, la gente volvió a sus conversaciones. La música subió un poco. El ambiente dejó de sentirse tan tenso. No es que lo ocurrido se hubiera borrado, pero ya no dominaba la noche. Algunas personas se acercaron a mí. Comentarios breves, sin profundizar. Nadie me pidió explicaciones. Y eso, sinceramente, lo agradecí. No necesitaba justificarme. Solo necesitaba que la situación no se volviera peor. Me acerqué al cumpleañero. Oye, perdón por esto, le dije. No era mi intención arruinar la noche. Se rió de inmediato. Arruinar, respondió. Esto fue lo más intenso que ha pasado en años. Lo dijo con ese tono exagerado que usa cuando algo es inesperado, pero memorable. Sonreí por primera vez en toda la noche. No porque la situación fuera buena, sino porque, al menos, ya había terminado. Me quedé un rato más. Hablé con algunas personas. Conversaciones normales. Trabajo, planes, cosas simples. Eso me ayudó a recuperar cierta sensación de control. Cuando decidí irme, salí solo. Caminé unas cuadras antes de pedir transporte. El aire fresco ayudó. No me sentía bien, pero tampoco mal. Era más bien una sensación de cansancio. Como después de algo que ya no se puede cambiar. Los días siguientes fueron más tranquilos. Wendy siguió publicando cosas por un tiempo. Indirectas, frases ambiguas, mensajes sobre decepción y traición. Nada tan directo como antes. Yo no reaccioné. No respondí. No miré más. Eventualmente, la bloqueé. No por enojo, sino por paz mental. Un día, un amigo me comentó que ya no encontraba su perfil. Al parecer, lo había eliminado o lo habían reportado varias veces. No sentí nada en particular. Ni alivio, ni satisfacción. Solo lo tomé como un cierre más. Con el tiempo, mi vida volvió a una rutina más estable. Seguí trabajando. Pero ya no con esa presión constante en la cabeza. Dormía mejor. Comía mejor. Pensaba más claro. A veces recordaba a Wendy. Pero ya no con enojo. Más bien con distancia.
como algo que fue parte de mi vida, pero que ya no tenía lugar en ella. Vivimos en la misma ciudad, así que inevitablemente nos cruzamos algunas veces. La primera fue incómoda. Nos vimos a lo lejos. Nuestras miradas se cruzaron apenas un segundo. Luego ambos miramos hacia otro lado. Sin saludos. Sin gestos. Nada. Las siguientes veces fueron más fáciles. Era como si existiera un acuerdo silencioso. Simplemente ignorarnos. No por rencor, sino porque ya no había nada que decir. Con el paso de las semanas, la historia dejó de ser tema. Nadie volvió a mencionarla. Nadie preguntó. Y eso ayudó a cerrar el capítulo. No me considero una persona rencorosa. Pero tampoco alguien que olvida rápido. Lo que pasó me obligó a replantear muchas cosas. ¿Qué tolero? ¿Qué no? ¿Qué tipo de persona quiero a mi lado? No me arrepiento de haber terminado la relación. Ni de haberme defendido cuando intentaron dejarme mal. Porque, al final, lo más difícil no fue la infidelidad. Fue ver cómo alguien con quien compartiste tanto puede intentar cambiar la historia para evitar asumir lo que hizo. Hoy sigo adelante. Enfocado en mi trabajo. En mis objetivos. En construir algo que tenga sentido para mí. Y Wendy. Es solo alguien con quien compartí una etapa. Nada más. Epílogo. Con el tiempo entendí que no todas las historias terminan con respuestas claras ni con justicia perfecta. Algunas simplemente se desgastan hasta romperse. Meses después, mi vida ya no giraba alrededor de lo que pasó. El restaurante crecía poco a poco, yo me sentía más seguro de mis decisiones y, por primera vez en mucho tiempo, tenía calma. A veces escuchaba algo de Wendy por terceros. Nada importante. Su vida siguió, igual que la mía. Y eso era suficiente. Porque hay relaciones que no están destinadas a durar, sino a enseñarte exactamente lo que no quieres volver a repetir. Conclusión. Aprendí que la confianza no se rompe solo con una acción, sino con la decisión de ocultarla, negarla o justificarla. También entendí que el respeto es más importante que cualquier sentimiento. Sin respeto, todo lo demás pierde valor. No puedes controlar lo que otra persona hace, pero sí cómo reaccionas y qué decides permitir en tu vida. Y a veces, irse a tiempo no es perder. Es lo más correcto que puedes hacer.